Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar con el curso de Power Query dentro de Excel, donde en esta ocasión vamos a ver el tema de lo que son tipos de datos en Power Query, ¿de acuerdo? Recuerden que en el video anterior ya guardamos nuestra consulta, ¿de acuerdo? Y para ingresar nuevamente a ver la consulta dentro de Power Query, nos vamos aquí en Datos, después vamos a Consultas y Conexiones, y aquí donde se cargaron 100 filas, vamos a ingresar nuevamente, y para entrar nuevamente vamos a dar doble clic aquí donde dice se cargaron 100 filas, carga nuestra consulta, y aquí nos dice cuándo fue la última vez que ingresamos. Aquí yo le voy a dar actualizar para que me quite esa leyenda. Y aquí los tipos de datos lo podemos ver en la esquina superior de cada columna. Por ejemplo, aquí en país, si le doy un clic, me dice que está como texto. Aquí dice ABC, pero lo podemos cambiar a número decimal, moneda, número entero, porcentaje, fecha y hora, fecha con incluida hora y zona horaria, la duración, si es verdadero, falso o binario. ¿De acuerdo? Aquí lo que son los países lo voy a dejar así como está, de texto. Este discount bound lo voy a dejar así. Precio unitario lo voy a cambiar porque esta es una moneda, o sea que tiene un valor. ¿De acuerdo? Aquí se fijan, ya me lo cambió. Y aquí también en venta total es una moneda, o quiero que traiga el símbolo de peso o moneda para que esté así corregido. Y vemos cómo se quedó modificada aquí en esta parte donde dice tipo cambiado 2, ¿de acuerdo? Cuando es el primer cambio que realizamos, les va a mostrar una leyenda que dice cambiar tipo de columna, donde nos pregunta si queremos sustituir la conversión existente o conservarla. Ya ustedes deciden si quieren sustituirla o conservarla para que añada o incluya una nueva columna, ¿de acuerdo? Ya con los cambios que hicimos, suponiendo que ya hicimos todos los cambios en cada uno y si fueran más campos lo podríamos hacer, por lo que en este caso ya nada más es cerrar y cargar para que me lo siga respetando acá en la parte de nuestra consulta, ¿de acuerdo? Ahí vamos a esperar a que cargue los datos para que se vean reflejados aquí en los cambios que hicimos. Ya quedó cambiado, aquí dice que ya fueron cargadas las 100 filas, por lo que ya está sustituido a moneda esos dos campos, ¿de acuerdo? Y bien, este es un video muy corto, solo quería que supieran qué tipo de datos son los que podemos manejar aquí dentro de Power Query, Power Query en la consulta que podemos hacer para poderlo gestionar según los datos que nosotros queramos manejar, ¿de acuerdo? Por lo que les dejo el video, espero les haya gustado, les sirva. Si fue así, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal para estar aprendiendo aquí con nosotros. Que estén bien, hasta luego.